Millonario sorprende a la empleada, arriesgándolo todo para proteger a su hijo, y queda impactado. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. El sonido de los tacones resonaba por toda la mansión como martillazos contra el mármol. Carmen Vega caminaba por el salón principal con esa elegancia forzada que había perfeccionado durante los 3 años de matrimonio con Adrián Cuesta. Sus uñas perfectas tamborileaban contra el bolso de diseñador mientras revisaba obsesivamente su teléfono, esperando confirmación para la cena benéfica de esa noche. En la cocina, Elisa Navarro terminaba de limpiar los últimos platos del desayuno. Sus manos, enrojecidas por el agua caliente y los productos químicos, se movían con eficiencia silenciosa. A los 29 años, había aprendido a ser invisible en las casas donde trabajaba. Era mejor así. Menos problemas, menos confrontaciones, más posibilidades de conservar el empleo que tanto necesitaba. El salario de esta casa nueva le permitiría finalmente pagar la medicación de su madre y quizás, solo quizás, ahorrar algo para el curso de auxiliar de enfermería que había posponer por tercera vez. Mientras secaba una copa de cristal con cuidado extremo, Elisa echó un vistazo al móvil. La aplicación de control de gastos mostraba números rojos que la hacían suspirar. 347 euros de retraso en el alquiler, 156 euros de la farmacia, 89 euros de la luz. Un llanto suave la sacó de sus cálculos mentales. Lucas, el hijo de 8 años de Adrián, estaba en el rincón del salón, sentado en el suelo junto a una torre de bloques de construcción que se había desmoronado. Sus mejillas estaban húmedas, y sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba reconstruir lo que había caído. ¡Lucas! La voz de Carmen cortó el aire como una navaja. ¿Qué has hecho ahora? El niño se encogió visiblemente, sus hombros pequeños curvándose hacia adelante como si quisiera desaparecer. Sus labios se movieron en un susurro casi inaudible. Se cayó solo, Carmen. No me llames Carmen. Soy tu madrastra. Tienes que decirme señora Carmen. Y mira este desastre. ¿Sabes cuánto cuestan estos bloques? Son importados de Alemania. No son juguetes baratos. Elisa dejó la copa sobre la encimera con cuidado y se acercó silenciosamente al marco de la puerta. Algo en el tono de Carmen le revolvía el estómago. Había crecido en un barrio humilde de Móstoles, donde los gritos eran frecuentes, pero nunca dirigidos a un niño por algo tan inocente como un juguete que se cae. «Perdón, señora Carmen», murmuró Lucas, y sus palabras salieron quebradas. «No quería. Claro que no querías. Nunca quieres nada, ¿verdad? Pero siempre terminas rompiendo algo, ensuciando algo, o molestando cuando tengo invitados importantes». Carmen se acercó al niño, sus tacones clavándose en el parquet como pequeñas amenazas. Lucas retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Tu padre no está aquí para defenderte, así que vamos a dejar algo claro, Lucas. Esta noche tengo una cena muy importante con la esposa del alcalde. No quiero verte, no quiero oírte. No quiero saber que existes hasta mañana. ¿Está claro?» Las lágrimas del niño se volvieron más abundantes. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, que Elisa reconoció inmediatamente. Estaba entrando en pánico. En ese momento, algo se quebró dentro de Elisa. Vio en Lucas al niño que había sido ella, temblando en su habitación cuando su padre llegaba borracho y buscaba a quien culpar por sus fracasos. Vio la misma vulnerabilidad, el mismo miedo, la misma sensación de no poder escapar. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos. «Perdone, señora Carmen», dijo Elisa, saliendo de las sombras del pasillo. «¿Puedo ayudar con los bloques?» Carmen se giró como un resorte, sus ojos ardiendo de irritación. «Elisa, esto no es asunto tuyo. Vuelve a la cocina». Pero Elisa ya estaba arrodillada junto a Lucas, recogiendo los bloques con manos suaves. El niño la miró con sorpresa, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien se acercaba a él sin reproches. «No pasa nada, Lucas», susurró Elisa. «A veces las cosas se caen. Es normal. Te he dicho que vuelvas a la cocina», siseó Carmen, dando un paso hacia adelante. Elisa levantó la mirada, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, no bajó los ojos. Había algo feroz en su expresión, algo que venía de lugares profundos y dolorosos de su propia infancia. «El niño solo estaba jugando, señora Carmen.
No ha roto nada. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Carmen abrió la boca, claramente preparándose para descargar toda su furia sobre la empleada atrevida que osaba contradecirla. Fue en ese momento exacto cuando se oyó el ruido de una llave en la cerradura principal. Adrián Cuesta había regresado a casa 1 hora antes de lo previsto. Desde el recibidor, alcanzó a escuchar voces tensas en el salón. Se detuvo en seco, su maletín aún en la mano, y algo en el tono de la conversación le hizo caminar sigilosamente hacia el sonido. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Su esposa, erguida como una torre de hielo, fulminando con la mirada a la nueva empleada. Su hijo, acurrucado contra la pared con lágrimas frescas marcando sus mejillas, y entre ellos, una mujer joven que él apenas había notado en las 2 semanas que llevaba trabajando en su casa, interponiéndose físicamente entre Carmen y Lucas como un escudo humano. Adrián sintió que algo se despertaba en su pecho, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Y en ese momento, Elisa hizo lo impensable. Tomó la mano temblorosa de Lucas entre las suyas y le sonrió con una ternura que atravesó toda la tensión del momento. ¿Sabes qué, Lucas? Yo también construía torres cuando era pequeña, y siempre se caían. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que lo divertido no es que la torre se mantenga en pie, sino construirla una y otra vez. Adrián permaneció inmóvil en el marco de la puerta, observando una escena que parecía sacada de una película que jamás pensó estaría viviendo en su propia casa. La voz suave de Elisa llenaba el silencio tenso, mientras ayudaba a Lucas a reconstruir su torre, pero los ojos de Carmen ardían de una furia que él conocía demasiado bien. Elisa, la voz de Carmen era peligrosamente baja. Creo que no has entendido tu lugar en esta casa. La empleada levantó la vista sin soltarle la mano a Lucas. Había algo diferente en su postura ahora, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que no había vuelta atrás. Mi lugar es hacer mi trabajo, señora Carmen, y parte de ese trabajo es mantener la casa en orden, incluyendo que todos se sientan seguros aquí. Adrián sintió como si estuviera viendo a su esposa por primera vez. Carmen dio un paso hacia adelante, sus tacones clavándose en el parquet como pequeñas dagas. ¿Me estás insinuando que mi hijastro no se siente seguro conmigo? No insinúo nada, respondió Elisa con una calma que contradecía el temblor apenas perceptible en sus manos. Solo digo que los niños necesitan paciencia ¿Y tú me vas a enseñar a mí cómo tratar a los niños? Tú, una simple empleada doméstica que viene de quién sabe qué arrabal de Madrid. El rostro de Elisa se tensó ligeramente, pero no apartó la mirada. Vengo de Móstoles, señora Carmen. Y sí, mi familia es humilde. Pero eso no significa que no sepa reconocer cuando un niño está asustado. Lucas, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, tiró suavemente de la manga de Elisa. ¿Puedes ayudarme a hacer la torre más alta? Susurró con una vocecita que se quebró el corazón de Adrián en pedazos. Era la primera vez en semanas que escuchaba a su hijo pedir algo con esperanza en la voz. Carmen soltó una risa fría. ¡Qué encantador! La empleada jugando a ser la madre que nunca tuvo. Muy conmovedor. Esas palabras fueron como un latigazo. Elisa se puso en pie lentamente, y Adrián pudo ver que sus mejillas se habían encendido de una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Tiene razón, señora Carmen. No tuve una madre presente. Tuve que cuidar de mi hermano menor desde los 12 años mientras mi madre trabajaba en 3 empleos para que pudiéramos comer. Quizás por eso reconozco cuando un niño necesita cariño en lugar de gritos. El silencio que siguió fue tan espeso que Adrián pensó que podría cortarse con un cuchillo. Carmen abrió la boca, claramente buscando una respuesta venenosa, cuando la voz grave de Adrián resonó desde el umbral. ¿Qué está pasando aquí? Las 3 figuras se giraron hacia él como si hubieran sido sorprendidas en medio de un crimen. Carmen inmediatamente cambió su expresión a una sonrisa perfecta, esa máscara social que dominaba tan bien. Cariño, no te esperaba tan temprano. Solo estaba educando a Elisa sobre las normas de la casa. Los ojos de Adrián se movieron lentamente desde su esposa hasta la empleada, y finalmente se posaron en su hijo. Lucas tenía los ojos rojos e hinchados, y se aferraba a un bloque de construcción como si fuera un salvavidas. Lucas, dijo Adrián, y su voz salió más suave de lo que pretendía. Ven aquí, campeón. El niño vaciló, mirando nerviosamente entre su padre y Carmen. Fue Elisa quien le dio el empujoncito de ánimo que necesitaba.
Una sonrisa pequeña pero genuina que le dio valor para correr hacia los brazos de su padre. Adrián alzó a su hijo y sintió como los pequeños brazos se aferraban a su cuello con una desesperación que le encogió el alma. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Lucas había corrido hacia él con tanta necesidad? ¿Qué estabas construyendo?, preguntó, su voz deliberadamente calmada. Una torre como la de Rapunzel, susurró Lucas en su oído. Pero se cayó y Carmen se enojó mucho. ¿Se cayó sola? Lucas asintió vigorosamente. Elisa dice que no importa si se cae, que podemos construir otra más alta. Adrián miró a la empleada por encima de la cabeza de su hijo. Elisa había vuelto a bajar la mirada, como si hubiera recordado súbitamente su posición en esa casa, pero había algo en sus hombros tensos que le decía que estaba preparándose para las consecuencias de su valentía. Elisa, dijo Adrián, y ella levantó los ojos con precaución. ¿Podrías llevar a Lucas a la cocina y prepararle un vaso de leche con chocolate? Creo que se lo ha ganado por ser tan valiente hoy. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de la joven, transformándola completamente. Por supuesto, señor Cuesta. Mientras Elisa se llevaba a Lucas de la mano, Adrián pudo escuchar la vocecita emocionada de su hijo preguntándole si sabía hacer figuras con la espuma del chocolate. La risa suave de ella resonó por el pasillo, y Adrián se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había escuchado a alguien reír con genuina alegría en esa casa. Cuando se quedó solo con Carmen, ella inmediatamente adoptó su postura defensiva. Adrián, esa mujer se ha pasado de la raya. Ha cuestionado mi autoridad delante de Lucas y... ¿Qué autoridad?, la interrumpió él, y su voz era peligrosamente tranquila. Carmen parpadeó, claramente tomada por sorpresa. Soy su madrastra. Soy tu esposa. Eres muchas cosas, Carmen, dijo Adrián, caminando hacia la ventana. Pero madre de mi hijo no es una de ellas. Y con esas palabras, algo cambió irreversiblemente entre ellos. La cocina de la mansión parecía un mundo completamente diferente al salón principal. Aquí, entre el aroma del café recién hecho y la luz dorada que se filtraba por la ventana que daba al pequeño huerto, Lucas había dejado de temblar. Sentado en un taburete alto, balanceaba sus piernas mientras observaba fascinado cómo Elisa calentaba la leche en un cazo de cobre. ¿De verdad puedes hacer figuras en la espuma?, preguntó el niño, secándose los últimos rastros de lágrimas con el dorso de la mano. Elisa sonrió mientras removía la mezcla con una cuchara de madera que había visto mejores tiempos. Mi hermano Mateo me enseñó cuando éramos pequeños. Él trabajaba en una cafetería los fines de semana y siempre venía a casa practicando trucos nuevos. ¿Dónde está tu hermano ahora?, la pregunta inocente hizo que Elisa pausara por un momento. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la cuchara. Está en Barcelona, estudiando ingeniería. Es muy inteligente, mucho más que yo. ¿Por qué no estás con él? Elisa vertió la leche humeante en una taza con dibujos de dinosaurios que había encontrado en el fondo del armario. Con movimientos precisos que hablaban de años de práctica, comenzó a crear pequeños remolinos en la superficie. Porque alguien tenía que quedarse para cuidar de mamá, y alguien tenía que trabajar para que él pudiera estudiar. Lucas la observó con esa intensidad particular de los niños, como si pudiera ver directamente dentro del alma de las personas. ¿Te da tristeza?, la pregunta la tomó por sorpresa. Elisa se detuvo, con la cuchara aún en la mano, y miró a este niño que acababa de conocer, pero que parecía entenderla mejor que personas que llevaban años en su vida. A veces, admitió con honestidad, pero también me hace feliz saber que él está cumpliendo sus sueños. ¿Tú tienes sueños, Lucas? El niño inclinó la cabeza hacia un lado pensativo. Antes quería ser astronauta, pero Carmen dice que es una tontería porque nunca llegaré tan lejos. Elisa sintió una punzada de dolor que la atravesó como un rayo. Dejó la cuchara sobre la encimera y se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del niño. ¿Sabes qué? Los astronautas empiezan siendo niños curiosos como tú, y lo más importante no es llegar a las estrellas, sino nunca dejar de mirar hacia arriba. Le entregó la taza, donde había conseguido crear una pequeña estrella de espuma perfecta. «Esigual que las de verdad», exclamó Lucas, sus ojos brillando con una emoción que había estado ausente durante semanas. Desde el marco de la puerta, Adrián observaba la escena con una sensación extraña en el pecho. Había llegado siguiendo el sonido de la risa de su hijo, algo que había echado tanto de menos que ni siquiera se había dado cuenta hasta escucharlo de nuevo. Ver a Lucas así, relajado y feliz, hablando con libertad sobre sus sueños,
Era como contemplar a un niño completamente diferente. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación real con su hijo? ¿Cuándo había sido la última vez que Lucas había mencionado sus sueños en su presencia? «Papá». Lucas lo había visto y le hacía señas emocionado. «Mira, Elisa hizo una estrella en mi chocolate». Adrián se acercó, notando cómo Elisa inmediatamente se enderezaba y adoptaba una postura más formal, como si hubiera recordado súbitamente las jerarquías sociales que los separaban. «Es muy bonita», dijo Adrián, y se sorprendió por lo genuino que sonó su propio comentario. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Mi hermano me enseñó hace años, señor Cuesta. Trabajaba en una cafetería para pagarse los estudios». Había algo en la forma en que hablaba de su hermano, una mezcla de orgullo y melancolía que hizo que Adrián la mirara con más atención. Esta mujer joven había sacrificado sus propios sueños para que su familia pudiera prosperar. ¿Cuándo había sido la última vez que había conocido a alguien así? ¿Y tú? ¿También estudiaste? Elisa vaciló, como si no estuviera segura de si era apropiado hablar de su vida personal con su empleador. Empecé a auxiliar de enfermería, pero las circunstancias cambiaron y tuve que dejarlo. ¿Te gustaría retomarlo? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarla. Elisa lo miró sorprendida, con una vulnerabilidad en los ojos que le recordó extrañamente a la expresión que había visto en Lucas minutos antes. «Me encantaría, pero es complicado. Entre el trabajo y cuidar de mi madre. ¿Tu madre está enferma?» «Artritis severa. Necesita medicación que no cubre la seguridad social y...» Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba compartiendo demasiado. «Perdone, señor Cuesta. No debería aburrirlo con mis problemas». Adrián se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Esta mujer trabajaba para mantener a una madre enferma y para ayudar a un hermano con sus estudios. Había dejado su propia carrera por su familia, y aún así, había arriesgado su empleo esa misma tarde para defender a un niño que apenas conocía. «Papá», Lucas interrumpió sus pensamientos. «Elisa puede enseñarme a hacer figuras de espuma. Si Elisa tiene tiempo y quiere hacerlo». Adrián miró a la joven, que asintió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Sería un placer, Lucas». En ese momento, los tacones de Carmen resonaron por el pasillo, acercándose peligrosamente a la cocina. La tensión se instaló inmediatamente en el ambiente. Lucas se encogió ligeramente en su taburete, y Elisa bajó la mirada, pero Adrián permaneció exactamente donde estaba. Carmen apareció en el umbral, impecablemente vestida para la cena benéfica, pero con una expresión que podría congelar el infierno. «Adrián, tenemos que irnos en media hora». «¿Y Lucas?» Su voz se endureció. «Espero que hayas terminado de jugar. Ya es hora de que subas a tu habitación». «Pero si apenas son las 7», protestó Lucas suavemente. «Y no he terminado mi chocolate». «Lucas tiene razón», intervino Adrián, y su voz tenía un tono que no admitía discusión. «Puede terminar su merienda tranquilamente». Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «Adrián, tenemos invitados importantes esta noche. No podemos llegar tarde por los caprichos de un niño». «No es un capricho, es una merienda». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Carmen miró a Elisa con una expresión que prometía consecuencias, pero la empleada no se inmutó. «Estaremos listos a tiempo», añadió Adrián. «Siempre lo estamos». Carmen giró sobre sus tacones y salió de la cocina sin decir una palabra más, pero su mensaje había quedado claro. Esto no había terminado. Lucas susurró tímidamente. «Elisa se va a meter en problemas por mi culpa». Adrián miró a la joven, que mantenía la vista fija en sus manos, y tomó una decisión que cambiaría el curso de todos sus destinos. «No, Lucas. Nadie se va a meter en problemas por hacer lo correcto». La cena benéfica en el Hotel Villamagna transcurría como todas las demás. Conversaciones superficiales sobre inversiones inmobiliarias, risas forzadas ante chistes predecibles, y Carmen navegando entre los invitados como un cisne elegante en aguas conocidas. Adrián observaba desde su mesa, una copa de vino apenas tocada entre sus dedos, mientras su mente vagaba hacia una cocina llena de luz dorada y el sonido de la risa genuina de su hijo. «Adrián, cariño». Carmen se inclinó hacia él con esa sonrisa perfecta que reservaba para eventos públicos. «La señora Mendoza está preguntando por nuestros planes para las vacaciones de verano. Le he dicho que estamos pensando en la Costa Azul». «¿Estamos?», preguntó él sin apartar la mirada de su copa.
Carmen rió con esa risa cristalina que había perfeccionado para ocultar cualquier tensión. Por supuesto. Ya sabes lo mucho que Lucas disfruta del mar. La ironía no se le escapó a Adrián. Carmen nunca había preguntado a Lucas qué le gustaba hacer en vacaciones. De hecho, el año anterior habían pasado 2 semanas en Marbella, y su hijo había permanecido la mayor parte del tiempo en la habitación del hotel, demasiado tímido para participar en las actividades que Carmen había planificado para lucir como la madrastra perfecta ante otros huéspedes. Mientras Carmen continuaba su actuación social, Adrián se disculpó y salió a la terraza del hotel. El aire fresco de Madrid lo golpeó, llevando consigo el aroma de la primavera temprana y el rumor lejano del tráfico nocturno. Sacó su teléfono, sin realmente saber por qué, y se encontró marcando el número de casa. Diga. La voz suave de Elisa lo sorprendió. Había esperado escuchar a Pilar, la empleada nocturna. Elisa, soy Adrián. ¿Está todo bien? ¿Dónde está Pilar? Señor Cuesta, buenas noches. Pilar tuvo una emergencia familiar y me pidió que me quedara hasta que ustedes regresaran. Espero que no haya problema. No, por supuesto que no hay problema. ¿Lucas está bien? Una pausa pequeña pero cargada de significado. Está durmiendo ahora. Cenó bien. Hicimos los deberes juntos y... Bueno, me contó muchas cosas sobre las estrellas mientras le preparaba la cena. Adrián sintió una punzada de algo que podría haber sido envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que su hijo le había contado algo sobre las estrellas? O sobre cualquier cosa, realmente. ¿Qué tipo de cosas? Sobre las constelaciones que ha estado estudiando en el colegio. Me enseñó a encontrar la Osa Mayor desde la ventana de su habitación. Es un niño muy inteligente, señor Cuesta. Sí, lo es. Otro silencio, más cómodo que incómodo. ¿Puedo preguntarle algo, señor Cuesta? La pregunta lo tomó por sorpresa. En los 3 años que llevaba Carmen en su vida, ninguna empleada había iniciado una conversación personal con él. Por supuesto. ¿Lucas siempre ha sido tan... callado? Quiero decir, conmigo habla mucho, pero tengo la sensación de que guarda mucho dentro. Adrián se apoyó contra la barandilla de la terraza, observando las luces de Madrid extendiéndose ante él como un mapa de vidas que no conocía. No siempre. Cuando era más pequeño, después de que su madre murió, pasamos mucho tiempo juntos. Hablaba constantemente, me preguntaba sobre todo, pero desde que me volví a casar, ha ido cerrándose poco a poco. ¿Puedo ser directa, señor Cuesta? La pregunta lo puso nervioso y curioso a la vez. Sí, creo que tiene miedo de molestar. Hoy, cuando se cayó la torre de bloques, me dijo que Carmen siempre le dice que es un estorbo cuando hay visitas. Un niño de 8 años no debería conocer esa palabra. Las palabras de Elisa cayeron sobre él como piedras frías. ¿Estorbo? ¿Carmen había llamado estorbo a Lucas? Elisa, yo no me está pidiendo mi opinión, señor Cuesta, y sé que no es mi lugar decirlo, pero he cuidado niños antes, y Lucas es especial. Solo necesita saber que es querido tal como es. Del otro lado de la línea, Adrián escuchó un sonido suave, como si alguien se moviera. ¿Señor Cuesta? La voz de Elisa cambió, volviéndose más suave. Lucas se ha despertado. Dice que ha tenido una pesadilla. ¿Está bien? Está preguntando por usted. El corazón de Adrián se encogió. Dile que papá volverá pronto y que mañana hablaremos sobre las estrellas. ¿Puedo ponerlo al teléfono un momento? Adrián escuchó pasos suaves, una puerta abriéndose, y luego la voz pequeña y somnolienta de su hijo. ¿Papá? Hola, campeón. ¿Estás bien? Tuve un sueño feo. Soñé que Elisa se iba porque Carmen estaba enojada. Las palabras de su hijo lo golpearon como un puño en el estómago. Incluso dormido, Lucas estaba preocupado por la única persona que había mostrado genuino interés en él. Lucas, escúchame bien. Elisa no se va a ir a ninguna parte. ¿De acuerdo? Y mañana, cuando regrese a casa, vamos a hacer algo especial juntos. ¿Te parece? ¿De verdad? De verdad. Ahora vuelve a dormir, que Elisa está ahí para cuidarte. Te quiero, papá. Y yo a ti, muchísimo. Cuando Elisa volvió a tomar el teléfono, Adrián tuvo que aclararse la garganta antes de hablar. Gracias. Por quedarte. Por cuidarlo. Por todo. Es un niño maravilloso, señor Cuesta. Solo necesita tiempo y paciencia. Después de colgar, Adrián permaneció en la terraza durante varios minutos más, observando la ciudad y procesando una conversación que había cambiado algo fundamental en su percepción de su propia vida. Cuando finalmente regresó al salón, Carmen lo recibió con una sonrisa interrogante. ¿Todo bien? ¿Te has perdido la subasta benéfica? Todo perfecto, respondió él.
pero por primera vez en mucho tiempo, había una distancia en su voz que Carmen no pudo ignorar. Durante el resto de la velada, mientras Carmen continuaba sus interpretaciones sociales, Adrián no pudo dejar de pensar en una empleada que conocía los sueños de su hijo mejor que él, y en un niño que tenía pesadillas sobre perder a la única persona que lo hacía sentir seguro. Esa noche, algo había cambiado irreversiblemente en Adrián Cuesta, y cuando llegaron a casa a las 2 de la madrugada, su primera parada no fue su dormitorio, sino la habitación de Lucas, donde encontró una nota doblada en la mesita de noche. Las estrellas siempre están ahí, aunque no las veamos. Dulces sueños, Lucas. Elisa. La mañana siguiente llegó con esa luz dorada particular de los sábados en Madrid, cuando la ciudad se despierta más lentamente, y las prisas ceden paso a pequeños rituales de tranquilidad. Adrián se había levantado temprano, antes que Carmen, movido por una urgencia que no había sentido en años, la necesidad de reconectar con su hijo. Encontró a Lucas en la cocina, sentado en el mismo taburete alto de la tarde anterior, mientras Elisa le preparaba el desayuno. La escena le resultó tan natural, tan llena de armonía doméstica, que por un momento se quedó inmóvil en el umbral, observando. Y entonces, estaba diciendo Elisa, mientras untaba mermelada en una tostada, mi hermano Mateo descubrió que si estudias las estrellas desde sitios diferentes, puedes calcular lo lejos que están. ¿En serio? Lucas tenía los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo? Es algo que se llama triangulación. Es muy complicado, pero básicamente... «Buenos días», interrumpió Adrián, y ambos se giraron hacia él con expresiones diferentes. Lucas con alegría genuina, Elisa con esa mezcla de respeto y cautela que había aprendido a adoptar. «Papá». Lucas se bajó del taburete de un salto. Elisa me estaba contando sobre las estrellas y las matemáticas. ¿Sabías que puedes medir el espacio con números? Adrián sonrió, una sonrisa real que se extendió hasta sus ojos. No lo sabía. ¿Me enseñas mientras desayunamos? La alegría que iluminó el rostro de su hijo fue como un puñetazo directo al corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Lucas había tenido la oportunidad de enseñarle algo a él? Señor Cuesta, intervino Elisa, comenzando a recoger los platos. Ya he preparado el desayuno de Lucas. Si me disculpa, voy a continuar con mis tareas. No. La palabra salió con más firmeza de la que había pretendido. Elisa se detuvo, con un plato a medio camino hacia el fregadero. Quédate, por favor. Me gustaría escuchar también sobre esa... ¿triangulación? Elisa vaciló, claramente incómoda con la situación. No creo que sea apropiado, señor Cuesta. La señora Carmen... Carmen está durmiendo, dijo Adrián, acercándose a la cafetera. Y esto es mi casa. Había algo en su tono que no admitía discusión. Elisa se quedó donde estaba, pero su postura siguió siendo tensa. Los siguientes 20 minutos fueron una revelación para Adrián. Observó cómo su hijo se transformaba en presencia de Elisa, volviéndose expresivo y curioso, haciendo preguntas que demostraban una inteligencia que Adrián había olvidado que poseía. Y observó cómo Elisa respondía a cada pregunta con paciencia genuina, nunca condescendiente, tratando a Lucas como si sus ideas fueran las más importantes del mundo. ¿Sabes qué, Lucas?, dijo Adrián terminando su café. ¿Te gustaría que fuéramos al planetario de Madrid hoy? Podríamos ver las estrellas de cerca. La reacción fue inmediata. Lucas prácticamente saltó de emoción. ¿De verdad? ¿Podemos ir? Por supuesto. Es sábado, no tengo reuniones y me has dado ganas de aprender sobre el espacio. «Y Elisa puede venir también», exclamó Lucas con entusiasmo infantil. Ella sabe mucho sobre estrellas. El silencio que siguió fue denso. Elisa se había puesto rígida, claramente incómoda con la situación, y Adrián se encontró en una encrucijada que no había anticipado. «Lucas», dijo Elisa suavemente, «yo tengo que trabajar. Tu papá y tú pueden ir solos, y después me cuentas todo lo que viste. Pero no será lo mismo sin ti», protestó el niño, y su voz contenía una tristeza que partió el corazón de Adrián. En ese momento, los tacones de Carmen resonaron por el pasillo, acercándose a la cocina como una tormenta anunciada. Apareció en el umbral envuelta en una bata de seda blanca, perfectamente peinada a pesar de la hora temprana. «¿Qué es todo este ruido?», preguntó, aunque su tono sugería que ya tenía una idea bastante clara de lo que estaba sucediendo. Le estaba proponiendo a Lucas ir al planetario, explicó Adrián, manteniéndose deliberadamente casual. ¿Al planetario? ¿Un sábado? Adrián, tenemos la comida en casa de mis padres a las 2. Lo habíamos hablado. No, Carmen.
Tú me dijiste que había una comida. Yo nunca confirmé que iría. La tensión en la cocina se volvió palpable. Carmen miró a Elisa con una expresión que podría haber derretido acero. Elisa, ¿no tienes trabajo que hacer? La casa no se limpia sola. Sí, señora Carmen. Con permiso. Elisa comenzó a alejarse, pero la voz de Lucas la detuvo. ¿Por qué Elisa no puede venir con nosotros al planetario? Carmen soltó una risa fría. Porque Elisa es la empleada doméstica, Lucas. No es familia, no va a excursiones familiares. Pero ella sabe más sobre estrellas que cualquiera de nosotros, insistió el niño con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Lucas, la voz de Carmen se volvió cortante. Basta. Ve a tu habitación y vístete para la comida en casa de los abuelos. No quiero ir a casa de los abuelos, murmuró Lucas. Quiero ir al planetario con papá y con Elisa. La explosión de Carmen fue inmediata. He dicho que basta. Ve a tu habitación ahora mismo. Lucas se encogió, sus ojos llenándose de lágrimas, y Adrián sintió algo romperse dentro de él. Vio como su hijo dirigía una mirada desesperada hacia Elisa, como si ella fuera su único refugio en medio de la tormenta. No. La palabra salió de los labios de Adrián, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. ¿Perdón? Carmen se giró hacia él con incredulidad. He dicho que no. Lucas no va a ir a su habitación. Y no vamos a ir a casa de tus padres. Vamos a ir al planetario, como le prometí. Adrián, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente serio. Y si Lucas quiere que Elisa nos acompañe, entonces Elisa vendrá con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miró a su esposo como si no lo reconociera. Elisa parecía querer desaparecer en el suelo, y Lucas observaba la escena con una mezcla de esperanza y terror. No puedes estar sugiriendo que llevemos a la empleada doméstica a una salida familiar, dijo Carmen, su voz peligrosamente baja. No estoy sugiriendo nada, respondió Adrián, levantándose de su silla. Estoy decidiendo, y mi decisión es pasar el día con mi hijo, haciendo algo que lo haga feliz. Carmen dio un paso hacia él, sus ojos brillando de furia. Si sales de esta casa con esa mujer, Adrián, no esperes que esté aquí cuando regreses. Adrián la miró fijamente durante un largo momento, y cuando habló, su voz estaba llena de una claridad que había estado ausente durante años. Carmen, tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos todos. El planetario de Madrid se alzaba ante ellos como una cúpula blanca contra el cielo azul de la mañana. Lucas caminaba entre Adrián y Elisa, tomando la mano de ambos con una naturalidad que hizo que Adrián se diera cuenta de lo mucho que su hijo había necesitado esto. Una excursión simple, sin tensiones, sin gritos, sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo. Elisa había intentado declinar la invitación 3 veces más durante el trayecto en coche, insistiendo en que no era apropiado, que Carmen tenía razón, que esto podría traerle consecuencias. Pero Lucas había sido implacable en su inocente determinación, y finalmente, Adrián había zanjado el tema con una frase que aún resonaba en su cabeza. Hoy no somos empleador y empleada. Hoy somos 3 personas que quieren aprender sobre las estrellas. ¿Sabéis que el planetario tiene un telescopio que puede ver hasta Saturno? Preguntó Lucas, prácticamente saltando de emoción mientras se acercaban a la entrada. ¿Saturno? Fingió sorpresa a Adrián. ¿Ese no es el que tiene anillos? Sí. Y Elisa dice que los anillos están hechos de hielo y rocas que dan vueltas muy rápido. Adrián miró a Elisa por encima de la cabeza de su hijo. Había algo diferente en ella hoy. Fuera del ambiente de la mansión, lejos de las jerarquías y las tensiones, parecía más joven, más relajada. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino y había recogido su cabello en una coleta informal que la hacía ver casi como una estudiante universitaria. ¿Cómo sabes tanto sobre astronomía?, le preguntó mientras compraban las entradas. Elisa se sonrojó ligeramente. Mi hermano Mateo. Cuando éramos pequeños vivíamos en un piso muy pequeño y no teníamos mucho dinero para entretenimiento. Así que por las noches subíamos a la azotea del edificio y él me enseñaba las constelaciones que había aprendido en la biblioteca. Decía que las estrellas eran gratis y que podíamos viajar a cualquier lugar del universo solo con mirar hacia arriba. La sencillez poética de esa imagen golpeó a Adrián más fuerte de lo que había esperado. Aquí estaba una mujer que había encontrado magia en la pobreza, que había convertido las limitaciones en oportunidades de asombro. Dentro del planetario, cuando las luces se atenuaron y la cúpula se llenó de estrellas artificiales, Lucas soltó un suspiro de pura maravilla que hizo que tanto Adrián como Elisa
sonrieran en la oscuridad. Durante los siguientes 40 minutos, viajaron por el sistema solar, exploraron galaxias lejanas y aprendieron sobre agujeros negros y supernovas. Papá, susurró Lucas durante una secuencia sobre la Vía Láctea. ¿Crees que mamá puede vernos desde allí arriba? La pregunta tomó a Adrián completamente desprevenido. Hacía más de un año que Lucas no mencionaba a su madre biológica, y la inocencia de la pregunta le atravesó el corazón como una flecha. Creo que sí, campeón, logró responder, su voz ligeramente ronca. Creo que puede vernos perfectamente. Sintió una mano suave posarse brevemente sobre la suya en la oscuridad. Elisa había escuchado el intercambio, y en un gesto completamente instintivo, había ofrecido consuelo silencioso. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que Adrián sintiera algo que no había experimentado en años: comprensión genuina. Después del espectáculo, se dirigieron a la cafetería del planetario. Lucas se había ido al baño, dejando a Adrián y Elisa solos por primera vez en todo el día. Gracias, dijo Adrián de repente. ¿Por qué, señor Cuesta? Por hacer esto posible, por cuidar de él de la forma en que lo haces. Y por favor, hoy puedes llamarme Adrián. Elisa lo miró con precaución, como si estuviera navegando en aguas desconocidas. No debería. No está bien. ¿Qué no está bien? Que un padre le agradezca a alguien por hacer feliz a su hijo. Que una empleada doméstica esté tomando café con su jefe y su hijo como si fuera parte de la familia. Adrián la estudió durante un momento largo. ¿Y si no fueras la empleada doméstica? Si fueras solo Elisa, una mujer joven e inteligente que sabe sobre estrellas y que hace sonreír a mi hijo, ¿seguiría estando mal? La pregunta la dejó sin palabras. Se quedó mirando su taza de café como si pudiera encontrar respuestas en el fondo. Las cosas no funcionan así en el mundo real, señor Adrián. Las diferencias sociales existen por algo. ¿Quién decidió eso? ¿Quién escribió las reglas que dicen que una mujer que sacrificó su carrera para cuidar de su familia vale menos que alguien que nació con dinero? Elisa levantó la vista y había dolor en sus ojos. El mismo mundo que me ve llegar a tu casa en 2 autobuses cada mañana, que me hace calcular si puedo permitirme comprar la medicina de mi madre o pagar el alquiler, pero no ambos. El mismo mundo que hace que tu esposa me mire como si fuera invisible, o peor, como si fuera una amenaza. ¿Una amenaza para qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y ambos se quedaron inmóviles, conscientes de que habían entrado en territorio peligroso. Lucas regresó en ese momento, salvándolos del silencio incómodo que se había instalado entre ellos. ¿Podemos ir a ver el telescopio grande?, preguntó, completamente ajeno a la tensión que había interrumpido. Por supuesto, respondió Adrián, agradecido por la distracción. En la sala del telescopio, mientras Lucas exploraba con ojos brillantes, Adrián no pudo evitar observar a Elisa. La vio explicarle a su hijo cómo funcionaban las lentes. Vio la paciencia infinita con la que respondía a cada pregunta. Vio la forma en que Lucas se transfiguró en su presencia. Y se dio cuenta de algo que lo aterró y lo emocionó a la vez. No estaba simplemente agradecido con esta mujer. Estaba comenzando a admirarla, a respetarla, No podía terminar ese pensamiento. No aquí, no ahora. No mientras seguía siendo un hombre casado con responsabilidades y una vida complicada. Pero cuando Elisa se rió por algo que Lucas había dicho, cuando su rostro se iluminó con esa alegría genuina que parecía irradiar desde algún lugar profundo y puro de su alma, Adrián supo que ya era demasiado tarde. Fuera lo que estaba sintiendo, ya había echado raíces, y como las estrellas que habían estado contemplando, era algo vasto, brillante y completamente fuera de su control. Cuando salieron del planetario al final de la tarde, los tres caminaban más lentamente, como si quisieran prolongar un día que había sido perfecto en su simplicidad. «Ha sido el mejor día de mi vida», declaró Lucas con la solemnidad de los 8 años. Y mirando a su hijo, radiante de felicidad, y a Elisa, que sonreía con esa mezcla de alegría y melancolía que la caracterizaba, Adrián se dio cuenta de que, para él también, había sido perfecto. Lo que lo asustaba era saber que tendría que regresar a casa y enfrentar las consecuencias de haber elegido la felicidad por encima de las apariencias. El coche se detuvo frente a la mansión mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosados que contrastaban dramáticamente con la tensión que se había instalado en el vehículo durante los últimos kilómetros.
Lucas se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado por un día lleno de emociones y descubrimientos. Su mano aún aferrada a un pequeño modelo del sistema solar que había comprado en la tienda del planetario. Elisa miraba por la ventanilla, su expresión cada vez más preocupada a medida que se acercaban a casa. La realidad había comenzado a filtrarse en la burbuja de felicidad que habían creado durante el día, recordándole que tendría que enfrentar las consecuencias de haber cruzado líneas que nunca debería haber cruzado. «Elisa», dijo Adrián suavemente, sin apagar el motor, «quiero que sepas que pase lo que pase ahí dentro, hoy ha sido importante. Para Lucas, para mí, para todos nosotros». Ella se giró hacia él, y había tristeza en sus ojos. «Señor Cuesta, Adrián». «Lo de hoy ha sido hermoso, pero ambos sabemos que no puede repetirse. Yo trabajo para usted, y usted está casado. Las líneas que hemos cruzado hoy». «¿Qué líneas hemos cruzado exactamente?». La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó mirándolo, buscando las palabras correctas. «Usted lo sabe tan bien como yo». Adrián la observó durante un momento largo, viendo en sus ojos el reflejo de sus propios sentimientos confusos. Luego suspiró y apagó el motor. «Será mejor que despertemos a Lucas». La puerta principal de la casa se abrió antes de que pudieran tocar el timbre. Carmen apareció en el umbral, vestida con un elegante traje negro que había elegido claramente para la comida familiar que nunca se había materializado. Su rostro era una máscara de furia controlada, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «¿Qué tal el día familiar?», preguntó, su voz goteando sarcasmo. Lucas, aún somnoliento pero percibiendo inmediatamente la tensión, se acercó más a Elisa instintivamente. «Hemos visto Saturno, Carmen», dijo el niño con valentía, levantando su modelo del sistema solar, «y hemos aprendido sobre agujeros negros y...». «Qué interesante», lo cortó Carmen. «Lucas, ve a tu habitación. Los adultos necesitamos hablar. Pero quería enseñarte... He dicho que vayas a tu habitación. Ahora». La dureza en su voz hizo que Lucas se encogiera visiblemente. Adrián se acercó a su hijo y se agachó hasta su altura. «Ve a tu cuarto, campeón. Luego subo a verte y me cuentas todo sobre los agujeros negros. ¿De acuerdo?». Lucas asintió, pero antes de irse se giró hacia Elisa. «Gracias por venir con nosotros», le dijo con una sonrisa tímida. «Ha sido el mejor día». Cuando Lucas desapareció escaleras arriba, el silencio en el recibidor se volvió denso como el plomo. Carmen cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se giró hacia ellos. «¿Te diviertes humillándome, Adrián?». «No sé de qué hablas». «Sabes exactamente de qué hablo», explotó Carmen. «Has paseado por todo Madrid con la empleada doméstica como si fuera tu esposa. ¿Tienes idea de lo que va a pensar la gente si alguien os ha visto?». Elisa dio un paso hacia adelante, claramente incómoda. «Señora Carmen, si me permite, tú no tienes permiso para nada», la cortó Carmen girándose hacia ella como una serpiente. «Tú eres la causa de todo esto. Desde que llegaste a esta casa, has estado manipulando la situación, haciendo que mi marido y mi hijastro crean que eres indispensable». «Carmen, basta», intervino Adrián, pero su esposa no había terminado. «¿Basta? ¿A mí me dices que basta? Tú eres quien ha convertido esta casa en un circo. Tú eres quien ha decidido que las reglas sociales no se aplican a ti. Y tú», señaló a Elisa con el dedo, «eres quien ha decidido aprovecharse de la situación». «Yo nunca he intentado aprovecharme de nada», respondió Elisa, su voz temblando ligeramente. «Solo he tratado de hacer mi trabajo y... ¿Tu trabajo incluye seducir a hombres casados?». El silencio que siguió fue absoluto. Elisa se quedó paralizada, como si hubiera recibido una bofetada física, y Adrián sintió una furia que no había experimentado en años. «Carmen», su voz era peligrosamente baja, «retira esa acusación inmediatamente». «¿Por qué? ¿Porque no es cierta?». «Mírate, Adrián. Mírate cómo la defiendes. ¿Crees que soy ciega? ¿Crees que no he visto cómo la miras? ¿Cómo cambias cuando ella está cerca?». Adrián se quedó sin palabras porque, en el fondo, sabía que Carmen no estaba completamente equivocada. Había cambiado cuando Elisa estaba cerca. Se había vuelto más consciente de sí mismo, más presente, más vivo. «Señora Carmen», intervino Elisa, su voz apenas un susurro. Yo renuncio». «¿Qué?». Adrián se giró hacia ella, sorprendido. «Renuncio a mi puesto. Efectivo inmediatamente. No quiero ser la causa de problemas en su matrimonio». Carmen sonrió con triunfo.
Pero Adrián sintió como si le hubieran arrancado algo vital del pecho. No puedes renunciar. Sí puedo. Y debo hacerlo. Esto se ha salido de control y yo... No te voy a dejar renunciar, dijo Adrián con firmeza. No por esto. No porque Carmen haya decidido crear un drama donde no lo hay. ¿Que no hay drama? Carmen soltó una risa histérica. Mi marido se niega a ir a una comida familiar para llevar a la empleada doméstica de excursión, y me dices que no hay drama. Fui porque mi hijo me lo pidió, porque por primera vez en meses vi a Lucas genuinamente feliz. Lucas puede ser feliz sin que tú tengas que revolotear alrededor de la empleada. En ese momento, una voz pequeña resonó desde lo alto de las escaleras. ¿Por qué están gritando? Los tres adultos se giraron para ver a Lucas asomándose entre los barrotes de la escalera, sus ojos grandes y asustados. ¿Cuánto había escuchado? Nada, cariño, dijo Elisa inmediatamente, su instinto protector activándose. Solo una conversación de adultos. Vuelve a tu habitación. ¿Te vas a ir, Elisa? Preguntó Lucas, y su voz se quebró. ¿Es por mi culpa? El corazón de Elisa se hizo pedazos. No, Lucas, nunca es tu culpa. Nunca. Pero mientras decía esas palabras, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y Adrián supo que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de su vida. Nadie se va a ir a ninguna parte, declaró mirando fijamente a Carmen. Esta discusión se ha terminado. Lucas, baja aquí. Su hijo obedeció, corriendo directamente a los brazos de Elisa, quien lo abrazó como si fuera lo más precioso del mundo. Y viendo esa escena, viendo el amor genuino que fluía entre ellos, Adrián finalmente entendió lo que tenía que hacer. El abrazo entre Elisa y Lucas duró apenas unos segundos, pero para Adrián fue como ver una fotografía que capturaba todo lo que había estado negándose a reconocer. La ternura genuina en los ojos de Elisa, la forma en que Lucas se aferraba a ella como a un refugio seguro, la naturalidad con la que ambos se consolaban mutuamente. Era una conexión que Carmen nunca había intentado construir con su hijastro. Lucas, dijo Adrián acercándose a ellos, quiero que subas a tu habitación un momento más. Los adultos necesitamos terminar esta conversación. ¿Elisa va a estar aquí cuando baje?, preguntó el niño, con una vulnerabilidad que partió el corazón de su padre. Adrián miró a Elisa, luego a Carmen, y finalmente de vuelta a su hijo. Sí, Lucas, Elisa va a estar aquí. Carmen soltó un sonido de incredulidad, pero Adrián la silenció con una mirada que no admitía discusión. Cuando Lucas desapareció escaleras arriba, se hizo un silencio tenso en el recibidor. Carmen, comenzó Adrián, su voz extrañamente calmada. ¿Puedes explicarme qué es lo que realmente te molesta de Elisa? ¿Qué me molesta? Carmen rió con amargura. Me molesta que hayas perdido completamente la perspectiva. Me molesta que trates a una empleada como si fuera de la familia. Me molesta que mi hijastro prefiera pasar tiempo con la criada que conmigo. ¿Tu hijastro? Adrián enarcó una ceja. Hace 5 minutos dijiste que era mi hijo. ¿Cuándo se convierte en tu hijastro y cuándo en mi hijo? Carmen se quedó sin palabras por un momento. Es una figura retórica, Adrián. No seas ridículo. No soy ridículo. Soy específico. Y lo que es específico es que en 3 años de matrimonio, nunca he visto que hagas un esfuerzo genuino por conectar con Lucas. Claro que he hecho esfuerzos. Le compro ropa cara, lo llevo a sitios elegantes. Me aseguro de que tenga lo mejor de todo. ¿Y cuándo fue la última vez que te sentaste con él a hacer los deberes? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste sobre sus sueños, sus miedos, lo que le gusta de verdad? Carmen miró a Adrián como si hubiera perdido el juicio. Esas son cosas que hacen las niñeras, Adrián. Yo soy su madrastra, no su cuidadora. El silencio que siguió fue devastador. Elisa, que había permanecido callada durante todo el intercambio, finalmente habló. Señor Cuesta, creo que sería mejor que me fuera. Esta conversación es entre ustedes dos, y mi presencia solo está empeorando las cosas. No, dijo Adrián firmemente. Quédate. Esto te involucra directamente. Se giró hacia Carmen, y había una claridad en sus ojos que ella no había visto antes. Carmen, ¿amas a Lucas? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que, es decir, él es parte del paquete de nuestro matrimonio. No te he preguntado si es parte del paquete. Te he preguntado si lo amas. Carmen vaciló, y en esa vacilación, Adrián encontró su respuesta. ¿Y me amas a mí?, continuó, su voz suave pero implacable. Adrián, por supuesto que te amo. Somos una familia. Tenemos una vida juntos. Tenemos una casa bonita.
tenemos cenas elegantes, tenemos el aspecto de una familia perfecta. ¿Pero me conoces realmente, Carmen? ¿Sabes que me da miedo por las noches? ¿Sabes por qué a veces me quedo despierto pensando en la madre de Lucas? ¿Sabes siquiera cuál es mi color favorito? Carmen lo miró fijamente, y Adrián pudo ver en sus ojos que no sabía ninguna de esas respuestas. Azul, susurró Elisa de repente, tan bajo que apenas se oyó. Ambos se giraron hacia ella, sorprendidos. «Tu color favorito es azul», repitió, sonrojándose, como el cielo de Madrid en las mañanas de primavera. «Lo mencionaste el otro día cuando hablabas por teléfono en el jardín. Y te dan miedo las tormentas porque te recuerdan la noche que murió tu primera esposa. Y a veces te quedas despierto porque te preguntas si Lucas será feliz cuando crezca, si tendrá buenos recuerdos de su infancia». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen miró a Elisa como si hubiera visto un fantasma, y Adrián se quedó inmóvil, sorprendido por la precisión con la que esta mujer había capturado partes de él que creía que nadie había notado. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. «Porque escucho», dijo Elisa simplemente. «Porque cuando alguien me importa, presto atención». Carmen soltó una risa áspera. «Esto es increíble. Mi propia empleada doméstica conoce a mi marido mejor que yo». «No es tu empleada doméstica», dijo Adrián de repente, y su voz tenía una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «¿Perdón? He dicho que no es tu empleada doméstica. Es mi empleada, en mi casa, con mi dinero, y si quiero que forme parte de la vida de mi hijo, es mi decisión». Carmen dio un paso hacia él, sus ojos brillando de furia. «¿Qué estás diciendo exactamente, Adrián?» Adrián miró a Elisa, que lo observaba con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. Luego miró hacia las escaleras, donde sabía que Lucas estaba esperando, y finalmente miró a Carmen, esta mujer hermosa e impecable con la que se había casado buscando estabilidad y que había resultado ser todo menos eso. «Estoy diciendo que durante 3 años he intentado construir algo contigo, Carmen. He intentado que amaras a mi hijo, que te interesaras por él, que fueras la madre que necesita, pero en 2 semanas, una mujer que vino a limpiar esta casa ha hecho más por Lucas que tú en 3 años. Eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes qué no es justo? Que un niño de 8 años sienta que tiene que disculparse por existir, que tenga miedo de hacer ruido en su propia casa, que la única persona que lo hace sentir seguro sea alguien a quien tú tratas como si fuera invisible». Adrián se acercó a Carmen, y había una tristeza profunda en sus ojos. «Te he amado, Carmen, o al menos, he intentado amarte. Pero no puedo seguir fingiendo que esto funciona cuando mi hijo está sufriendo». «¿Qué me estás diciendo?». Adrián respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo para siempre. «Te estoy diciendo que creo que ambos merecemos ser felices, y creo que ninguno de los dos es feliz en este matrimonio». Carmen se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Me estás pidiendo el divorcio? ¿Por la empleada doméstica?». «Te estoy pidiendo el divorcio porque ambos merecemos algo mejor que esto, y porque mi hijo merece crecer en un hogar lleno de amor genuino, no de actuaciones sociales». En ese momento Lucas apareció en lo alto de las escaleras. «Papá, ¿ya puedo bajar?». Adrián miró a su hijo, luego a Elisa, y finalmente a Carmen. «Sí, Lucas, puedes bajar, y esta vez, puedes quedarte». Carmen permaneció inmóvil durante varios segundos después de que Lucas bajara las escaleras, como si las palabras de Adrián necesitaran tiempo para atravesar todas las capas de shock y negación que se habían instalado en su mente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «No puedes estar hablando en serio». Lucas corrió directamente hacia Elisa, quien lo recibió con un abrazo protector, claramente consciente de que el niño había percibido la tensión explosiva en el ambiente. «Completamente en serio», respondió Adrián, agachándose para estar a la altura de su hijo. «Lucas, ¿recuerdas lo que hablamos sobre ser valiente?». El niño asintió, sus grandes ojos moviéndose nerviosamente entre los adultos. «Pues bien, papá va a ser muy valiente ahora. Van a pasar algunos cambios en casa, pero quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, y que siempre, siempre, vas a estar seguro y querido». «¿Qué clase de cambios?», preguntó Lucas con esa intuición particular de los niños que les permite percibir las ondas sísmicas antes de que llegue el terremoto. Carmen súbitamente se recompuso, como si hubiera encontrado una segunda oleada de energía en algún lugar profundo de su furia. «No», gritó acercándose a ellos. «No vas a destruir esta familia por una obsesión ridícula.
No vas a convertir a mi hijastro en parte de tu crisis de mediana edad. Carmen, por favor, intervino Elisa poniéndose instintivamente entre ella y Lucas. ¿El niño qué? El niño necesita estabilidad, no que su padre se vuelva loco por la primera mujer que le muestra un poco de atención. Adrián se irguió lentamente, y había algo peligroso en su calma. Carmen, vas a bajar la voz. Y vas a parar de hablar de obsesiones y crisis. Esto no es una decisión impulsiva. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? ¿Me vas a decir que esto no tiene nada que ver con ella? Señaló a Elisa con el dedo. ¿Me vas a decir que habrías tomado esta decisión si esa mujer no hubiera aparecido en nuestras vidas? La pregunta colgó en el aire como una espada. Adrián miró a Elisa, quien había palidecido considerablemente, y luego de vuelta a Carmen. Tienes razón, dijo finalmente. Probablemente no habría tomado esta decisión sin Elisa. El triunfo que brilló en los ojos de Carmen duró apenas un segundo. Pero no por las razones que piensas, continuó Adrián, no porque esté obsesionado con ella, sino porque ella me mostró cómo se ve el amor genuino. Me mostró lo que significa poner las necesidades de Lucas antes que las apariencias sociales. Me mostró que es posible ser auténtico en lugar de perfecto. Esto es ridículo, explotó Carmen. Estás idealizando a una mujer que conoces desde hace 2 semanas. ¿Y tú no idealizaste lo que podríamos ser cuando nos casamos? Replicó Adrián. ¿No construiste una fantasía sobre el marido millonario y el hijastro que sería conveniente ignorar? Carmen abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Papá, interrumpió Lucas con una vocecita temblorosa. ¿Carmen se va a ir? La pregunta inocente golpeó a todos como un rayo. Adrián miró a su hijo, luego a su esposa, y finalmente encontró la honestidad que había estado evitando. Sí, Lucas. Carmen y yo vamos a vivir en casas separadas por un tiempo. ¿Es porque yo hice algo malo? No, cariño. Se adelantó Elisa, arrodillándose junto a él. Nunca es culpa de los niños cuando los adultos tienen problemas. Los adultos a veces necesitan tomar decisiones difíciles, pero eso no significa que hayas hecho algo mal. Carmen las observó con una expresión que mezclaba dolor y rabia. ¿Ves eso? Le dijo a Adrián. ¿Ves cómo ya está tomando mi lugar? ¿Ves cómo ya es ella quien consuela a mi hijastro? Veo a alguien que se preocupa genuinamente por Lucas, respondió Adrián. Algo que he estado esperando ver en ti durante 3 años. Carmen se enderezó, y cuando habló, su voz había adquirido una frialdad que Adrián no había escuchado antes. Está bien, Adrián. Si eso es lo que quieres, es lo que tendrás. Pero no creas que va a ser fácil. No creas que vas a quedarte con todo mientras yo me voy con las manos vacías. No espero que te vayas con las manos vacías. Habrá un acuerdo justo. ¿Justo? Rió Carmen con amargura. ¿Sabes lo que sería justo? Que reconocieras que estás cometiendo el error más grande de tu vida. Que reconocieras que estás cambiando una mujer educada, elegante y de tu mismo nivel social por una empleada doméstica que probablemente solo está interesada en tu dinero. ¡No! La voz de Lucas cortó el aire como un grito de dolor. Elisa no es así. Elisa es buena y me quiere de verdad. El silencio que siguió fue denso. Carmen miró al niño con sorpresa, como si hubiera olvidado que estaba ahí, y Adrián sintió una mezcla de orgullo y tristeza al ver a su hijo defendiendo a alguien que amaba. Lucas tiene razón, dijo Adrián suavemente. Y el hecho de que un niño de 8 años pueda ver algo que tú no puedes ver, debería decirte todo lo que necesitas saber sobre esta situación. Carmen recogió su bolso de diseñador de la mesa del recibidor y se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla, se giró una última vez. Esto no ha terminado, Adrián, y cuando te des cuenta del error que has cometido, cuando esa mujer muestre sus verdaderas intenciones, no vengas a buscarme, porque yo no estaré esperando. La puerta se cerró con un sonido final que resonó por toda la casa. En el silencio que siguió, Lucas se acercó a su padre. ¿Estás triste, papá? Adrián miró a su hijo, luego a Elisa, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y algo que podría haber sido esperanza. Un poco triste, sí, pero también aliviado. ¿Tú entiendes lo que significa estar aliviado? Lucas pensó por un momento. ¿Como cuando termina una tormenta? Adrián sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en años. Exactamente como cuando termina una tormenta. Pero mientras abrazaba a su hijo, Adrián sabía que aunque una tormenta había pasado, otra estaba apenas comenzando, porque ahora tendría que enfrentar algo aún más aterrador que un divorcio. Sus propios sentimientos hacia la mujer que había cambiado su vida en apenas 2 semanas.
y no tenía idea de si esos sentimientos eran correspondidos. Habían pasado 2 semanas desde la salida de Carmen, 2 semanas durante las cuales la mansión había respirado diferente. Las voces ya no se alzaban en gritos, los pasos no resonaban con tacones amenazantes, y Lucas había comenzado a reír de nuevo con esa libertad natural de los niños que se saben seguros. Elisa continuaba trabajando, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica de la casa. Ya no se escondía en la cocina cuando Adrián llegaba del trabajo. Ya no bajaba la mirada cuando él le dirigía la palabra. Y lentamente, muy lentamente, las conversaciones entre ellos habían evolucionado de lo profesional a lo personal, de lo necesario a lo deseado. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Adrián llegó a casa más temprano de lo habitual y encontró a Elisa en el jardín, sentada en el césped junto a Lucas, ayudándolo con un proyecto escolar sobre el sistema solar. Los dos estaban completamente absortos, rodeados de cartulinas de colores, pegamento y pequeñas pelotas de papel que representaban planetas. Júpiter es el más grande, estaba explicando Lucas, pero Saturno es el más bonito por sus anillos. ¿Sabes por qué tiene anillos Saturno?, preguntó Elisa, sosteniendo una pelota amarilla mientras Lucas la pintaba con cuidado. Porque es especial, respondió el niño con esa lógica simple pero profunda de los 8 años. Exacto, sonrió Elisa. Porque a veces las cosas más hermosas del universo son las que han pasado por dificultades. Los anillos de Saturno se formaron cuando algo se rompió, pero en lugar de desaparecer, se convirtió en algo increíblemente bello. Adrián se quedó inmóvil, observando la escena. No era solo la paciencia infinita con la que Elisa trataba a Lucas, ni la forma en que su hijo florecía bajo su atención. Era algo más profundo, la naturalidad con la que habían creado su propio pequeño universo, allí en el césped, rodeados de planetas de cartón y sueños de niño. Papá. Lucas lo había visto y corrió hacia él sosteniendo su modelo de Saturno. Mira. Elisa me ayudó a hacer los anillos con purpurina dorada. Es precioso, campeón, dijo Adrián, pero sus ojos estaban fijos en Elisa, que había comenzado a recoger los materiales con esa eficiencia silenciosa que había desarrollado cuando se sentía observada. ¿Puedo enseñárselo a los abuelos mañana?, preguntó Lucas, refiriéndose a los padres de Adrián, que venían a visitarlo cada viernes. Por supuesto, les va a encantar. Lucas corrió hacia la casa para buscar un lugar especial donde poner su proyecto, dejando a Adrián y Elisa solos en el jardín. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era cargado, lleno de cosas no dichas que flotaban en el aire como partículas de luz dorada en el atardecer madrileño. Elisa, dijo Adrián finalmente, acercándose a donde ella estaba arrodillada, guardando tubos de pegamento en una caja. Necesito decirte algo. Ella levantó la vista, y había algo vulnerable en sus ojos. Señor Cuesta, Adrián, la corrigió suavemente. Por favor. Después de todo lo que ha pasado, creo que hemos superado las formalidades. Elisa se puso en pie, limpiándose las manos en el delantal que llevaba. Estaba nerviosa. Él podía verlo en la forma en que evitaba su mirada directa. Adrián, si esto es sobre mi puesto, sobre si debo quedarme o irme después del divorcio, no es sobre eso. Bueno, sí tiene que ver con que te quedes, pero no por las razones que piensas. Elisa frunció el ceño, confundida. No entiendo. Adrián respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo entre ellos, para bien o para mal. Quiero que te quedes porque no puedo imaginar esta casa sin ti. Quiero que te quedes porque Lucas te adora y porque eres la mejor cosa que nos ha pasado en años. Pero sobre todo, quiero que te quedes porque me he enamorado de ti. El silencio que siguió pareció eterno. Elisa se quedó completamente inmóvil, sus ojos grandes y brillantes, procesando lo que acababa de escuchar. Adrián, no puedes decir eso. ¿Por qué no puedo? Porque es complicado. Porque work para ti. Porque vengo de un mundo completamente diferente. Porque la gente va a pensar. Me importa un carajo lo que piense la gente. La interrumpió, acercándose más. ¿Sabes lo que me importa? Me importa que cuando Lucas se lastima, tu nombre es el primero que sale de sus labios. Me importa que conoces mis miedos y mis sueños mejor que yo mismo. Me importa que cuando llegas por las mañanas, la casa se llena de vida. Las lágrimas habían comenzado a rodar por las mejillas de Elisa. Pero yo no tengo nada que ofrecerte. No tengo dinero, no tengo educación universitaria, no tengo... ¿Sabes lo que tienes? Adrián alzó su mano para tocar suavemente su mejilla.
Tienes un corazón que es capaz de amar sin condiciones. Tienes una fortaleza que me humilla. Tienes una bondad que ha sanado a mi hijo y me ha enseñado lo que significa ser una buena persona. Adrián, sé que es complicado. Sé que habrá gente que no lo entienda. Sé que será difícil. Pero también sé que lo que siento por ti es real. Y espero, que tú sientes algo por mí también. Elisa cerró los ojos, y cuando los abrió, había una decisión en ellos. Claro que siento algo por ti. He intentado no sentirlo. He intentado mantener la distancia, pero es imposible. Cada día que paso en esta casa, cada momento que veo lo buen padre que eres, cada vez que me tratas como si fuera importante, es imposible no enamorarse de ti. Adrián sintió como si pudiera volar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos esto? Elisa sonrió a través de las lágrimas, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro. Supongo que lo hacemos como Saturno. Tomamos algo que se rompió y lo convertimos en algo hermoso. ¿Y Lucas? Como si hubiera escuchado su nombre, la voz del niño resonó desde la casa. «Papá, Elisa, vengan a ver dónde puse mi planeta». Elisa y Adrián se miraron y se echaron a reír. «Creo que Lucas va a estar bien con esto», dijo Elisa. «Los niños tienen una forma especial de entender el amor». Adrián tomó su mano entrelazando sus dedos. «¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de que quieres intentarlo conmigo, con nosotros?» Elisa apretó su mano. «Estoy aterrada», admitió. «Pero también estoy segura. Estoy segura de que lo que tenemos es real. Estoy segura de que amo a Lucas como si fuera mío. Y estoy segura de que te amo a ti más de lo que creí posible». Mientras caminaban hacia la casa, con las manos entrelazadas y el futuro extendido ante ellos como un universo lleno de posibilidades, Adrián se dio cuenta de que había aprendido algo fundamental. El amor verdadero no tiene que ver con la perfección o las apariencias. Tiene que ver con encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo. Y cuando llegaron al salón y encontraron a Lucas admirando su modelo del sistema solar, colocado con orgullo en el centro de la mesa de café, Adrián supo que habían encontrado algo más valioso que todos los planetas del universo. Habían encontrado una familia real, construida sobre amor genuino y no sobre conveniencias sociales. ¿Sabéis qué?, dijo Lucas mirándolos con esos ojos brillantes que no perdían detalle. «Creo que vamos a ser la mejor familia del universo». Y mientras Elisa se arrodillaba para abrazar al niño, y Adrián los observaba a ambos con el corazón lleno hasta el borde, se dio cuenta de que Lucas tenía razón. Iban a ser extraordinarios. 2 años después, la cafetería del Hospital Universitario La Paz bullía con la actividad típica de un martes por la mañana. Entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones, una mujer joven con uniforme azul marino se acercó a una mesa donde un hombre elegante esperaba con una sonrisa que no había cambiado en 2 años. «¿Cómo ha ido tu primer día?», preguntó Adrián, levantándose para recibir a Elisa con un beso suave. «Increíble», respondió ella, sus ojos brillando con esa mezcla de cansancio y satisfacción que solo viene después de cumplir un sueño largamente postergado. «Nervioso, agotador, perfecto. No puedo creer que finalmente esté aquí». Se sentaron en la mesa que Adrián había reservado, la misma mesa donde habían venido cada martes durante los últimos 18 meses, mientras Elisa terminaba sus estudios de auxiliar de enfermería. Los martes se habían convertido en su pequeño ritual: almuerzo juntos después de sus clases, un oasis de tranquilidad en medio de las semanas ocupadas. «Lucas está emocionadísimo», dijo Adrián sacando su teléfono para mostrarle una foto. «Mira lo que hizo esta mañana». En la pantalla había una imagen de un dibujo colorido que mostraba 3 figuras sonrientes: un hombre alto, una mujer con uniforme de enfermera y un niño, todos de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. En la parte inferior, con esa letra cuidadosa de los 10 años, Lucas había escrito: «Mi familia es la mejor del universo». «Me va a hacer llorar», susurró Elisa tocando la pantalla con ternura. «¿Cómo está manejando lo del colegio nuevo?» «Mejor de lo que esperaba. Ayer me dijo que había hecho 3 amigos nuevos y que su profesora de ciencias le había pedido que presentara su proyecto sobre constelaciones a toda la clase». Elisa sonrió, recordando las innumerables noches que habían pasado los 3 en el jardín. Lucas señalando estrellas mientras ella y Adrián se acurrucaban en una manta, construyendo recuerdos que brillaban más que cualquier constelación. «¿Y cómo está Mateo?», preguntó Adrián. «¿Ya se ha acostumbrado a la idea de que su hermana mayor está enamorada?» «Está bien», rió Elisa.
aunque sigue amenazando con venir desde Barcelona para tener una conversación seria contigo sobre tus intenciones. Mis intenciones son completamente honorables, dijo Adrián con solemnidad fingida, antes de que su expresión se suavizara, y muy serias. Había algo en su tono que hizo que Elisa lo mirara más atentamente. ¿Qué quieres decir? Adrián respiró profundamente, y por un momento, Elisa pudo ver al hombre nervioso que se escondía detrás de la confianza que había cultivado durante los últimos 2 años. Quiero decir que hemos construido algo hermoso juntos, Elisa. Tú, Lucas y yo. Hemos creado una familia que funciona, que se ama, que se apoya mutuamente. Y quiero que sea oficial. El corazón de Elisa comenzó a latir más rápido. Adrián, espera, déjame terminar. Se levantó de su silla y, para sorpresa total de Elisa, se arrodilló allí mismo, en medio de la cafetería del hospital, sacando una pequeña caja de terciopelo azul marino de su bolsillo. Elisa Navarro, ¿quieres casarte conmigo? El silencio que siguió fue absoluto. Todas las conversaciones de las mesas circundantes se detuvieron. Todas las miradas se giraron hacia ellos, pero Elisa solo podía ver los ojos de Adrián, llenos de amor, esperanza y esa vulnerabilidad que la había enamorado desde el primer día. «¿Esto es real?», susurró, «tan real como las estrellas que miramos cada noche, tan real como la sonrisa de Lucas cuando te ve llegar a casa, tan real como el amor que siento por ti cada segundo de cada día». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elisa, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan completa que la dejó sin aliento. «Sí», logró decir. «Sí, claro que sí». La cafetería estalló en aplausos espontáneos mientras Adrián se levantaba para besarla, un beso que sabía a sueños cumplidos y promesas de futuro. «¿Lucas lo sabe?», preguntó Elisa cuando finalmente se separaron, admirando el anillo sencillo pero perfecto que ahora adornaba su dedo. «¿Sabes quién eligió el anillo?», sonrió Adrián. «Dijo que tenía que ser azul como tus ojos cuando estás feliz». Esa noche, en el jardín de la casa que ahora era verdaderamente su hogar, los tres se tumbaron sobre una manta bajo las estrellas. Lucas, acurrucado entre Elisa y Adrián, señalaba constelaciones con la seguridad de alguien que había crecido sabiendo que era amado incondicionalmente. «¿Sabéis qué?», dijo Lucas de repente, con esa solemnidad que a veces adoptaban los niños cuando decían cosas profundas. «Creo que mamá estaría contenta de que Elisa sea mi nueva mamá». Elisa sintió que su corazón se desbordaba. En 2 años había ganado no solo el amor de un hombre extraordinario, sino también la confianza de un niño que la había elegido como madre desde el primer día. «¿Tú crees?», preguntó suavemente. «Seguro», asintió Lucas, «porque las mamás quieren que sus hijos sean felices, y yo nunca había sido tan feliz». Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Elisa pensó en el camino que la había llevado hasta allí, desde aquella primera tarde cuando había arriesgado su empleo para defender a un niño asustado, hasta este momento, acostada bajo el cielo nocturno con su nueva familia. Todo había sido una serie de pequeñas decisiones valientes que habían construido algo hermoso. Había aprendido que el amor verdadero no tenía que ver con las diferencias sociales o los antecedentes familiares. Tenía que ver con encontrar a las personas que te hacían querer ser la mejor versión de ti misma, que te apoyaban en tus sueños y que te amaban no a pesar de tus imperfecciones, sino incluyéndolas. «¿En qué piensas?», murmuró Adrián, acariciando su cabello. «En que somos como Saturno», respondió Elisa recordando aquella conversación en el jardín que había cambiado todo. «Tomamos cosas que estaban rotas y las convertimos en algo increíblemente hermoso. Los anillos más bonitos del sistema solar», añadió Lucas somnoliento. Y mientras los tres se quedaban dormidos bajo las estrellas, rodeados del amor que habían construido juntos, una pregunta flotaba suavemente en el aire nocturno de Madrid, esperando encontrar eco en los corazones de todos aquellos que alguna vez han tenido que elegir entre la seguridad de lo conocido y la valentía de lo auténtico. ¿Tendrías el valor de arriesgar todo por el amor verdadero, incluso cuando el mundo entero te dice que es imposible? Y al final de esta historia, una verdad resonaba clara como el sonido de las estrellas. El amor más poderoso no es el que se ajusta a las expectativas del mundo, sino el que nace del coraje de 2 almas que deciden escribir su propia historia. Una página a la vez, un día a la vez, una estrella a la vez. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo.
Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.